Listo, listo, ya está grabando. Ya está grabando. Comencemos. Confírmenme nuevamente si se está viendo mi diapositiva, por favor. Sí, se ve. Se ve, Se ve, profesor. Sí. Listo, gracias. Entonces comenzamos. Comenzamos. La clase anterior habíamos visto... aquí, ¿qué ha pasado aquí? Me olvidé de colocar acá. Filosofía. Ahí está, listo. Listo, ahora sí. Ya, les estaba indicando que en la clase anterior habíamos iniciado el curso con una introducción a la filosofía. Hoy vamos a iniciar la historia de la filosofía, retrotrayéndonos hasta el siglo 7, 6 antes de Cristo, ¿no? Y vamos a ver a algunos personajes importantes de esta época. Les cuento rápidamente la historia, de modo general. La filosofía, en su historia, tiene 4 épocas. Lo voy a colocar aquí, ¿ya? 4 épocas. La época antigua, que es de la que trataremos inicialmente el día de hoy. Luego, la época medieval. Luego, la época moderna. Y finalmente, la época contemporánea. En términos muy simples, que ya desagregaremos más adelante, podemos decir que la época antigua se dedica al estudio del hombre y de la naturaleza. La época medieval, básicamente, se dedica al estudio sobre Dios. La época moderna se dedica a los temas sobre el conocimiento y la política. Y la época contemporánea hace un estudio sobre el lenguaje. En términos muy generales, ojo, ¿ok? En términos muy generales. Nosotros vamos a iniciar el día de hoy la época antigua de la filosofía. Esta época antigua de la filosofía se desarrolla desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, tiene una duración aproximada de 10 siglos. 1000 años aproximadamente. ¿Ok? En todo este tiempo van a aparecer distintas escuelas filosóficas que van a dar cuenta y van a discutir sobre el hombre y sobre la naturaleza. Esta época antigua de la filosofía tiene en su interior, o está constituida, digamos, históricamente, por 4 periodos. El llamado periodo cosmológico, en donde los primeros filósofos intentan estudiar el cosmos, la naturaleza, ¿no? La naturaleza entendida como un todo ordenado. Deben recordar que la palabra cosmos es una palabra griega que significa orden, pues los antiguos filósofos consideraban que la naturaleza es ordenada y dentro de ese orden se pueden descubrir leyes. Luego aparecerá el periodo antropológico. Aquí se intenta entender al hombre, comprender al ser humano, cómo es posible, cómo puede el hombre ser feliz, cómo podemos lograr al hombre bueno, al hombre virtuoso. Luego tenemos el periodo ontológico. En este se intenta estudiar la esencia de todo, tanto de la naturaleza como del hombre, la esencia, el ser de todo lo que existe. Por eso se le llama periodo ontológico.
porque estudia todo a partir del concepto de ser. Y finalmente el periodo helenístico romano, en donde los filósofos están interesados básicamente en la búsqueda de la felicidad, obviamente de la felicidad humana. ¿Ok? Bien, todos estos 4 periodos se desarrollan durante todo este tiempo, desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. El día de hoy comenzaremos con el periodo cosmológico. Vamos a ver a los primeros filósofos, a los primeros cosmólogos, a los primeros físicos, a los primeros naturalistas, a los primeros científicos, si gustas, ¿no? Aquellos que desarrollaron esa ciencia antigua, aquellos que iniciaron el estudio de la naturaleza, el estudio del cosmos. Vamos a ver a algunos tan solo, ya la próxima semana continuaríamos con los demás. Este primer periodo de la filosofía antigua solo dura un siglo y medio, no dura más. Desde el siglo VI, VII antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo. Aquí los filósofos intentan estudiar la naturaleza, que en griego se dice physis. De ahí el término física, o si gustas, lo que es físico. Uno de los grandes problemas que los primeros pensadores intentan abordar es el del principio de todas las cosas, ¿no? Eso que era llamado arjé. El principio de todas las cosas se entiende como aquello que existe en la naturaleza y que constituye todo lo que existe. ¿Qué de común tengo yo como ser humano con la hormiga, con la piedra, con las nubes, con los planetas, con la luna, con el sol, con el árbol, con el gato? Algo en común debemos tener, ya que pertenecemos a la misma realidad. Ese algo en común es el principio, lo que en última instancia nos constituye. Ese algo en común es lo que los griegos, lo que estos primeros griegos llamaron arjé. Y ahí está la discusión, ahí está el debate en todo este periodo cosmológico. A este primer periodo de la filosofía antigua se le también conoce como periodo de los primeros naturalistas, como el periodo de los primeros físicos, como el periodo presocrático. Presocrático porque desarrollaron su filosofía antes de la filosofía socrática, de la filosofía de Sócrates. Ya veremos más adelante por qué Sócrates, en la historia de la filosofía, aparece como una bisagra, ¿no? Que permite delimitar el periodo cosmológico del periodo antropológico, periodo que veremos todavía la próxima semana. ¿Quiénes fueron estos filósofos presocráticos? ¿Quiénes fueron estos filósofos denominados primeros físicos, primeros naturalistas, nuestros primeros científicos en Occidente? La tradición los desdobla en dos grandes grupos. Los llamados filósofos monistas, aquellos que consideraron de que el principio o arjé es único. Recuerda que cuando hablamos de principio, aquí en los filósofos presocráticos, estamos hablando del arjé, del principio de todas las cosas. Este principio es único, decían estos filósofos. Por eso se le conoce como monistas, de la palabra mono, que significa uno. Tenemos a Tales, a Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heráclito. ¿Hubieron otros? Sí,
solamente veremos de los filósofos monistas a estos 6. Muy brevemente, podemos decir que para Tales el principio o arjé es el agua. Para Anaximandro, el principio o arjé es una sustancia indeterminada que él llama apeirón. Para Anaxímenes, ser el aire. Para Pitágoras será el número. Para Parménides será el ser. Para Heráclito será el fuego. Vamos a argumentar como argumentaron estos filósofos al defender el principio que consideran es el de todas las cosas. Pero aparte de estos filósofos monistas, también aparecen los filósofos pluralistas. Estos consideran que el principio o arjé es múltiple, plural, que son muchos los principios. Entre ellos tenemos a Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Empédocles, se los adelanto, decía que el arjé o principio de todo cuanto existe son 4 elementos, o raíces como él les llamaba: aire, agua, tierra y fuego. Anaxágoras dirá que son como unas semillas chiquititas, las semillas primordiales, que son infinitas en número, ¿no? Y Demócrito nos hablará de los átomos. ¿Ok? Y con Demócrito básicamente termina este periodo presocrático. Prácticamente ya Demócrito salda cierra de alguna manera la discusión, no porque haya tenido razón, sino porque ya se agota la discusión, porque la filosofía llega a Atenas, y en Atenas los filósofos, como Sócrates, entre otros, se van a interesar en otra cosa. Se van a interesar en el ser humano. Ya no se van a interesar en la naturaleza. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar de los primeros filósofos griegos. Comencemos. Antes de abordar a estos filósofos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Voy a poner el chat para tenerlo aquí presente. Ya. Todo bien, listo. Entonces continuamos. Todo bien, profesor. Continuamos. Ya, esto ya lo hemos visto. Tales de Mileto. Tales de la ciudad griega de Mileto. Tales de Mileto nace aproximadamente en el 630 a.C. y muere en el 550 a.C. Es considerado el primer filósofo y científico griego, ¿no? Si hubo uno anterior a él, se perdió en el tiempo, no se sabría nada de él, ¿no? De él, de Tales, incluso, se sabe muy poco, ¿no? Repito, si Tales tuvo algún maestro anterior a él, si hubo un filósofo y científico anterior a Tales, pues simplemente nada sabemos de este, ¿no? De Tales incluso se sabe muy poco, ¿no? Su biografía se pierde en la leyenda, ¿no? Además de matemático, físico y astrónomo, fue considerado ya en su época uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, ¿no? Incursionó en la política, hizo estudios sobre física y observó los cielos, ¿no? Por ejemplo, logrando, tras importantes observaciones, predecir un eclipse de sol en el año 575, ¿no? De nuestra era, ¿no? Entonces, Tales de Mileto
¿no? Tales de Mileto, se constituye como uno de los grandes sabios, filósofos y científicos de la antigüedad lejana, ¿no? Del cual tenemos noticia. Tales, como todo joven griego perteneciente a una aristocracia, viajó mucho, ¿no? Se sabe que llegó a Egipto y de Egipto conoció a los sabios egipcios y aprendió con ellos astronomía y matemática. Cuando regresa de Egipto, funda en Mileto su escuela científico-filosófica, ¿no? La denominada Escuela de Mileto o Escuela Milesia o Escuela Jónica, pues la ciudad de Mileto, de la cual Tales era oriundo, se encontraba en la región griega de la Jonia. Por eso también a Tales se le conoce como un filósofo jónico. Tales, ¿no? Es conocido por muchos logros, ¿no? Que todavía son estudiados incluso. Ustedes en geometría, si mal no me equivoco, estudian, ¿no? El teorema de Tales, ¿no? Que es justamente el de este pensador, ¿no? Se sabe que predijo este eclipse de sol que les acabo de indicar. Se sabe que fue el primero en medir las pirámides de Egipto, ¿no? Usando justamente el famoso teorema que lo ha hecho famoso, ¿no? Usó, ¿no? Materialmente un objeto, una tabla, una vara, ¿no? Una vara que mida más o menos lo mismo que mide él, ¿no? Y esperó que la vara tenga una sombra determinada, de tal modo que esa sombra mida lo mismo que la vara. En ese preciso momento pasó a medir la sombra de la pirámide y con ello supo la altura de la pirámide, ¿no? Entonces, si yo tengo una vara que mide 1 metro y espero a que el sol le dé una sombra a la vara y esa sombra también mida 1 metro, entonces inmediatamente Tales pues se fue a la sombra de la pirámide, midió la sombra de la pirámide y con ello supo cuánto medía la pirámide. Fue un acto importantísimo, valioso, ¿no? Ya en la época, ¿no? Que lo erigió poco a poco, paulatinamente, a la categoría de sabio, ¿no? Además que fue un importante político que incursionó en las leyes de su ciudad. Pero Tales también se interesó por una pregunta que le paseaba en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el elemento común a todo cuanto existe en la naturaleza? Tales llega a la conclusión que es el agua. Porque el agua está en todas partes, porque todos los seres vivos la necesitan para existir, porque existe en diferentes estados, ¿no? Ahora bien, Tales afirmaba que incluso la Tierra es como un disco plano, ¿no? Que se suspende en el agua, ¿no? ¿Y por qué pensaba esto Tales? Imaginémonos estar en la época de Tales. Imaginémonos que estás en tierra seca mirando el mar. Imaginémonos que luego haces un agujero, cavas un pozo un tanto profundo en la tierra seca. Hay una alta posibilidad de que encuentres agua. ¿Qué podría pasar por tu cabeza? Que parece que el agua corre por debajo, que parece que la tierra flota en el agua. La observación y deducción de Tales no es absurda. Sabemos hoy que es equivocada. Sabemos que la Tierra no es plana y que no flota en el agua. Pero a partir de su observación, desde su época, era fácilmente creíble y entendible el hecho que Tales haya dicho que, que el agua corre por debajo de la Tierra. Para Tales, estando la Tierra entonces sometida también al agua, llega a la conclusión que todo tiene por principio al agua. El principio o arjé de la naturaleza para Tales entonces es el agua.
En la época de Tales, se pensaba que la naturaleza era como un gran ser viviente, y el mismo Tales pensaba eso. Pues lo que vive se manifiesta de alguna manera. Las plantas se manifiestan creciendo y dando frutos, los animales también se manifiestan con sus sonidos y cuando corren y caminan, pero las montañas también se manifiestan cuando erupcionan, la tierra misma se manifiesta cuando tiembla, el mar se manifiesta en sus olas, los ríos se manifiestan con su alto y bajo caudal, las nubes se manifiestan en su recorrido y cambio de forma. El sol se manifiesta cuando brilla más, brilla menos y recorre el firmamento. La luna lo mismo y podemos continuar. Parece ser entonces que todo se manifiesta. Y habiendo entendido que todo lo que vive se manifiesta de alguna manera, entonces todo tiene vida. Como te puedas dar cuenta, la deducción de Tales es una deducción lógica, racional. Equivocada podríamos decir hoy sí, vamos a suponer sí, ¿no? Pero es una deducción lógica. Está pensando Tales en el todo. De ahí que habíamos dicho a la clase anterior que la filosofía es totalizadora. Bueno, aquí tienes un ejemplo de eso. Y también habíamos dicho que la filosofía es radical. Bueno, también aquí tenemos un ejemplo de eso, porque Tales está buscando el principio, la raíz de todo. Para él, el agua. Y está argumentando, razonando. Habíamos dicho nosotros que la filosofía es racional. ¿Ok? Bien, bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Estoy leyendo el chat. Ronaldinho. Aymar me dice, él afirmó, me imagino que te refieres a Tales, ¿no? Él afirmó que todo está lleno de dioses, ya que todo tiene vida. Así es, ¿no? Si todo está lleno de vida y todo es vida, es porque todo tiene la vivificación de los dioses. Por eso es que todo está lleno de dioses. Profesor, ¿no es panteísta? ¿Panteísta? No, no se le puede acusar de panteísmo todavía a Tales, ¿no? Es un concepto muy posterior que le haría mala justicia, ¿no? Además, cuando dice todo está lleno de dioses, no se sabe exactamente a qué se está refiriendo. Pues recuerden que Tales es un filósofo muy, muy antiguo y nada nos ha llegado escrito de él. Todo lo que sabemos de Tales de Mileto es porque otros hablaron de él. Entonces, difícil pues decir que es panteísta porque pudieron haberlo tergiversado, ¿no? Miren, ni siquiera el propio Aristóteles, quien vivió 2 siglos después de Tales, ni siquiera el propio Aristóteles leyó algo directamente de las obras de Tales. Parece ser que las obras de Tales se perdieron muy pronto. Otros dicen que no habría escrito nada. Bueno, es que no se sabe. Es un filósofo muy antiguo, ¿no? Incluso esa frase, todo está lleno de dioses, la sabemos por otro que habló de Tales, ¿no? Por otro, Ni ¿no? los teoremas, Incluso, profe. perdóname, Los teoremas de Tales, esos sí están escritos. lo mismo. Tampoco. Los llamados teoremas de Tales lo sabemos por Euclides. Euclides, muy posteriormente, va a hacer una sintetización del saber matemático griego y ahí va a recoger lo que la tradición contaba sobre estos famosos teoremas de Tales. Incluso el famoso teorema de Pitágoras lo sabemos por Euclides, porque de Pitágoras no sabemos nada, nada nos ha llegado, nada. ¿No? Euclides ¿no? hizo recogió todos esos saberes matemáticos, ¿no? Y los condensó, ¿no? En su obra Elementos, y ahí nos habla pues del famoso teorema de Pitágoras, de los teoremas de Tales y otros muchos más, por cierto, ¿no? De los Profe, teoremas ¿a qué se cónicos de refiere Demócrito. condensar? Dime. ¿A qué se refiere cuando dijo condensó? Reunió. Los reunió y les dio una forma, digamos, ¿no? Para que no sean simplemente una acumulación de conocimientos, ¿no?
sino les dio una forma, una arquitectura matemática, ¿no? Un sistema matemático, una geometría euclidiana, como lo llamamos hoy. Así es, así es. Profesor, una pregunta. Dime, ¿Poncelet dime. también es un pensador griego? ¿Perdona, cómo? Poncelet. ¿Poncelet ¿Sí? también es un pensador griego? ¿Gonzalete? ¿Qué? Poncelet. Por el teorema de Poncelet, profe. Ah, Gonzalete. No, que yo sepa, no. No. Ah, ya, profesor, gracias. Listo, listo. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos que entender, pues, que estamos ante un pensador muy antiguo. Tenemos que entender que estamos ante un pensador del cual nada directamente nos ha llegado. Tenemos que entender también que todo lo que sabemos es de otros que hablaron de Tales y de estos pensadores griegos, ¿no? Y que bien pudieron haberlo tergiversado, ¿ok? Entonces, hay que tomar con cuidado mucho de las cosas que se nos dice de Tales, salvo aquello que ya está prácticamente demostrado, ¿no? O sea, está demostrado porque el teorema, sí, pues efectivamente Tales lo desarrolló, ¿no? Pero hay otras cosas que hay que tomarlo con pinzas. Por ejemplo, la frase esta que su amigo nos acaba de citar, ¿no? Todo está lleno de dioses, ¿no? No sabemos si realmente se está refiriendo a los dioses griegos, parece que no, parece que no, ¿no? O simplemente es una metáfora, ¿no? Todo está lleno de vida, ¿no? También podría ser una metáfora, no sabemos muy bien eso. Pero lo cierto es que él pensaba que él manifestaba un ilozoísmo. La palabra ilozoísmo lo van a encontrar, si mal no me equivoco, en su separata, ¿no? Ilozoísmo significa, bueno, proviene de los términos gilé, que significa materia, y de los términos zoe, que significa vida. Por lo tanto, ilozoísmo es la idea según la cual la materia tiene vida, ¿no? También se le conoce como panpsiquismo, de las palabras pan, que en griego significa todo, y psiquis, que en griego significa alma. Todo tiene alma. La postura tálica, la postura de Tales, es ilozoísta y panpsiquista, si gustas. ¿Ok? Bien. Se había indicado que Tales de Mileto fundó una escuela. La escuela se llamó la Escuela Milesia o Escuela de Mileto y allí albergó a un número importante de discípulos. Uno de sus discípulos más importantes y que ha pasado a la historia es Anaximandro. Anaximandro de Mileto. Este autor nace en el 611 a.C. y muere en el 547. Fue filósofo, geómetra, astrónomo y político griego, discípulo de Tales, y fue el primero en usar el concepto arjé. Tales no lo usó, ¿no? Pero sí buscó ese arjé. Anaximandro dirá, ¿no? El arjé de Tales, el arjé, según Tales, es el agua. Pero para Anaximandro, el arjé es una cosa diferente. El agua no puede ser el principio de todas las cosas, porque el agua también es una cosa. Por ende, también tendría que tener un principio. Las cosas del mundo son determinadas y limitadas, porque tienen límites. Y son determinadas porque pueden ser observadas, identificadas mediante los sentidos. El agua también puede ser determinada, pues podemos sentirla. ¿Cómo algo determinado como el agua puede ser el principio de otras cosas que también son determinadas? Eso es imposible. Por lo tanto, Anaximandro llega a la conclusión que el principio tiene que ser algo indeterminado, ilimitado, que tiene que tener características distintas a las demás cosas. El agua no puede ser entonces el principio de la naturaleza.
¿Cuál es ese principio? Anaximandro responde, apeirón. La palabra apeirón proviene de las voces griegas a peras. A significa sin, es un prefijo de exclusión, y peras significa límite. Límite o determinación. Apeirón significa sin límite, sin determinación, ilimitado, indeterminado. El principio de todas las cosas, el arjé, aquello por lo cual todo existe, es algo ilimitado, es algo indeterminado, ¿no? Así, desde la perspectiva de Anaximandro, una taza, un gato, una piedra, un árbol, un caballo, etcétera, una persona, etcétera, todo en última instancia proviene, está formado por esa sustancia natural al que Anaximandro llama apeirón. ¿Puedo yo señalar qué cosa es el apeirón? No, porque justamente es indeterminado. ¿Puedo yo identificarlo? No, no puedo, no se puede, pero tiene que existir, porque las cosas existen y tiene que haber algún principio. El tercer grande de la escuela de Mileto fue Anaxímenes. Este pensador nace en el 585 y muere en el 524 antes de Cristo. Filósofo y astrónomo griego. Fue discípulo y amigo de Tales y de Anaximandro. ¿Qué nos dice Anaxímenes? ¿No? A ver, en torno al arjé, porque sobre esto estamos discutiendo. Anaxímenes sostuvo que el principio o arjé de las cosas es el aire. Pero como todo filósofo antiguo, del cual nada nos ha llegado, porque ni de Anaximandro ni de Anaxímenes nos ha llegado nada, ¿no? Salvo lo que dicen de ellos, entonces no se sabe exactamente bien si Anaxímenes se refiere al aire o se refiere a la niebla. Parece ser que se está refiriendo a la niebla. En todo caso, hay un consenso generalizado en que se está refiriendo a algo gaseoso. Todo existe por este elemento gaseoso, que puede ser la niebla o que puede ser el aire. El aire o lo gaseoso ahí estaba, me había olvidado. ¿Cómo está borrado entonces? Por el proceso de condensación que produce su enfriamiento, se transforma en líquido, agua. Y por el mismo proceso de condensación, vale decir, por un mayor enfriamiento, se solidifica, transformándose en tierra. El mismo aire, pero por un proceso contrario, el de rarefacción que produce su calentamiento, el aire se transforma en fuego. ¿Cómo es que llega Anaxímenes a una teoría un tanto compleja de entender? Porque como ustedes se podrán percatar, ¿no? Poco a poco la filosofía se está volviendo un poco más compleja. Entender a Tales cuando nos dice que es el agua, pues es comprensible, ¿no?
Hoy, en el siglo XX, no XXI, no creíble, pero para la época era muy comprensible. Pero después aparece el apeirón y con Anaxímenes nos dice el aire, pero nos muestra un proceso un poco más complejo. A ver, imaginémonos, porque no nos queda otra ya para entender a Anaxímenes, ¿no? Filósofo tan antiguo del cual tampoco muy poco de su biografía tenemos, ¿no? Imaginémonos que Anaxímenes sale de su casa en la mañana, en la madrugada, ¿no? Y observa que en las hojas de las plantas y en los pétalos de las flores, ¿no? Están posadas pequeñas gotitas de agua, gotas de rocío le llaman, tras una noche en la que no había llovido, ¿no? Entonces, una mente inquieta como la de Anaxímenes se pregunta, ¿de dónde surgieron estas pequeñas gotas de agua si en la noche no llovió? ¿No? Nos imaginamos entonces que Anaxímenes esperará la noche siguiente y se quedará despierto para poder observar cómo es que aparecen esas gotas de agua. Y lo que llega a observar, ¿no? Es que a una determinada hora de la noche, el clima, el frío, la temperatura se hace más crudo, ¿no? Y el aire o la niebla, debido al enfriamiento, condensación, empieza a posarse en las pequeñas, en los pétalos de las flores y en las hojas de las plantas, apareciendo poco a poco, formándose paulatinamente esas pequeñas gotitas de agua. Entonces, de lo gaseoso aparece lo líquido, del aire, el agua. De que el agua se solidifique en hielo, escarcha, nieve, es fácil de comprender. Creo que no necesito hacer mayor explicación al respecto. Y la nieve, escarcha, se parece mucho a la tierra cuando se ensucia. Y la tierra cuando se seca se endurece. Y cuando se endurece más, se solidifica las rocas. Entonces, es fácil entender a partir del proceso de condensación que lo gaseoso se vuelve líquido y lo líquido se vuelve sólido. En términos de esta época, aire, agua, tierra. Pero el fuego, ¿de dónde nace? ¿Cómo es que surge del aire? Bueno, para ello yo les pido a ustedes que hagan un ejercicio muy simple, ¿no? Muy simple. Sopla. Lo puedes hacer en este momento, ¿ah? Sopla. Hay una alta posibilidad que Anaxímenes haya hecho lo mismo. Sopla, dejando un pequeño orificio en tus labios, un pequeñito orificio. Acerca la parte externa de tu mano a tu boca, solo acércala, ¿no?, unos 10 centímetros de repente, y notarás que el aire que estás expulsando por ese pequeño orificio es un aire frío. Es un aire frío. ¿Por qué? Porque el aire está condensado para salir por ese pequeño orificio, ¿no? Cuanto más pequeño es el orificio, más frío ha de ser el aire. Bien, ahora exhala aire, pero con la boca abierta. Y notarás que el aire sale tibio. Hay una alta posibilidad que Anaxímenes haya hecho ese simple experimento. Notarás que el aire sale tibio, es decir, el aire está rarificado, expandido, ¿no? Echa a andar tu imaginación, que es también lo que este gran filósofo tenía, y pregúntate si acaso, si el aire se expande más, ¿no se ha de calentar más? Por supuesto que sí. Y si está aún más expandido, más rarificado, entonces aún mucho más caliente. El símbolo del calor en todas las culturas es el fuego. Por lo tanto, ¿qué es el fuego? El fuego es aire, responde Anaxímenes. Aire, pero un aire muy, muy caliente. ¿Qué es el agua? Es aire, pero condensada.
¿Qué es lo sólido? La tierra, aire, pero mucho más condensada. Aire, todo termina siendo aire. Esto se sustenta aún más bajo la idea religiosa de que la misma alma humana, ¿no?, sale del cuerpo cuando muere en la forma de el último suspiro, ¿no? El último suspiro, ¿no? Y la idea de la época era que por ahí sale el alma, ¿no? Ya es la salida del alma, en la forma de aire. Además que todos los seres vivos necesitan del aire para poder sobrevivir. Un ser vivo puede vivir sin agua durante algunos días, pero sin aire solamente dura unos minutos. Habiendo comprendido del mismo modo que tales que todo tiene vida, entonces todo necesita del aire para existir. La idea de Anaximandro, aunque hoy sabemos en gran parte equivocada a partir de su esquema, en última instancia tiene mucha coherencia lógica con lo que estaba observando en su época. O sea, no es ningún absurdo lo que estaba diciendo Anaxímenes. No digo que sea verdad, pero tampoco era ningún absurdo. Son los principios de la ciencia. Son los inicios de la investigación de la naturaleza a partir de la observación y de pequeños experimentos como estos que estamos dando, como ejemplo. Finalmente, la ciencia hoy la entendemos así: observar, experimentar, proponer de modo racional. Lo mismo están haciendo estos pensadores. Ellos todavía siguen creyendo, algunos de ellos, en sus dioses tradicionales. Pero para dar cuenta del mundo, dejan de lado a sus dioses tradicionales y empiezan a hablarnos de la realidad a partir de este principio que están buscando, que aquí se le conoce como arjé. Bien, jóvenes, estos son los tres filósofos de Mileto. Estos son los filósofos milesios, tales Anaximandro y Anaxímenes. Estos son los filósofos jónicos. Son los primeros que inician la investigación. Debido a que el tiempo nos es corto, voy a detenerme aquí, ¿no? Porque el filósofo que sigue es Pitágoras, pero para él tenemos que darle algunos minutos, y por eso prefiero hablar de él la próxima semana. Pues Pitágoras ya tiene una idea distinta, ya él habla de otra cosa distinta, ¿no? ¿Ok? Pero ya eso lo veremos la próxima semana, como les indiqué. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Todo claro, profesor. Claro, profesor. Todo claro, profe. Bien. Todo claro, En el chat Todo claro, me profesor. están- Todo claro. Profesor, una pregunta. Ok, ok. Todo claro, profe. En el Profe, chat no me entendí sobre Arge. arjé. Arjé es Sí. una palabra griega que significa origen o principio. ¿Y la otra, profe, cuál era? Apeiron. Apeiron está acá. Apeiron está, aquí está. Apeiron. Apeiron es una palabra griega que significa indeterminado o ilimitado. En el chat me están escribiendo algunas cosas, están preguntando, comentando algo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí Ronaldinho dice, sale frío. Has hecho el soplo, ¿no? Diego Gabriel Huachos León me dice, ¿había la Biblia en su época? O sea, ¿también lo leían? No, no conocieron la Biblia, porque la Biblia todavía es una construcción muy posterior, ¿no? Elaborada a partir de textos antiguos, eso es cierto, ¿no? Pero como Biblia, tal y como la entendemos, todavía eso aparece en el siglo V después de Cristo. Es decir, unos 11 siglos después de estos filósofos, ¿no? Recuerda que el cristianismo surge en el año 1, en el siglo I, ¿no? En el siglo I, ¿no?
empieza a gestarse el cristianismo, ¿no? Pero estos filósofos vivieron en el siglo VI antes del cristianismo. No conocieron a Cristo ni nada de ello, ¿no? Y el judaísmo, que sí es más antiguo, el judaísmo pues se estaba gestando por otro lado, ¿no? Y si lo conocieron, pues no le hicieron mucho caso al parecer, porque no hay ninguna referencia de estos filósofos sobre si habrían conocido o no esta religión. Profesor, entonces, antes no había creencias sobre eso, sobre la Biblia, porque supuestamente antes había lo que era Antiguo Testamento y todo. Sí, pero el llamado Nuevo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, es la elaboración muy posterior. Recogidos, es cierto, de textos antiguos, eso sí, muy antiguos, pero estos textos antiguos, pues no es que no vayan a creer que estaban por todos lados repartidos, ¿no? Estos textos antiguos lo tenía el pueblo judío, ¿no? Lo atesoraba el pueblo judío, ¿no? Entonces no es que estén pues en las librerías de la época, ¿no? Donde tú podías ir a comprar un texto, ¿no? No había nada de eso, ¿no? Entonces por eso O es que sea, no lo conocieron, ¿no? o sea, era algo limitado. ¿Era algo que, perdona? Limitado. Claro, era para el pueblo judío, ¿no? Recuerden que el Nuevo Testamento está construido en base a ciertos textos que fueron escritos para el pueblo judío. No era un texto para toda la humanidad, ¿no? Era un texto para el pueblo judío, ¿no? Por eso es que es comprensible que otros pueblos no lo hayan conocido, ¿no? Así es. Ronaldinho Aymar me dice, ¿el Arjé de Anaximandro es el Aperon o es distinto? Sí, así es. El Arjé de Anaximandro es el Aperon. Gustavo me dice, ¿se refiere a algo ilimitado como qué? ¿Cómo qué? Bueno, difícil pues darte un ejemplo de algo ilimitado, ¿no? No tengo la menor idea, ¿no? Lo ilimitado o lo indeterminado, o sea, es algo que no se puede determinar y por ende no puedo darte un ejemplo, ¿no? Es algo que se puede pensar y que ese pensamiento lo lleva a que tendría que existir, es más o menos la idea, ¿no? Pero no te puedo dar un ejemplo justamente porque es indeterminado, ¿no? Gustavo me dice, ¿estaban antes de Cristo? Sí, vivieron antes de Cristo, ¿no? Decía antes de Cristo, pero entonces no tenía Dios. ¿No tenían dioses? Sí, tenían, claro que sí. Pero eran otros dioses, pues, eran otros dioses. Gustavo me dice, pero si había escritos del Antiguo Testamento como el Pentateuco, pero como acabo de indicar, no era algo pues que estaba publicado, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda leer, ¿no? No era eso. No había eso. Bien, bien. ¿Y no había profetas? Los profetas es un concepto básico del judeocristianismo, no de la época griega, ¿no? Listo. Alá. Alá ya es más, el concepto de Alá es más posterior, ¿no? Listo. Bien, jóvenes, entonces aquí me detengo, concluyo la grabación. Un momento, por favor, ya va a entrar su otro profesor, ¿no? Listo. Nos vemos.